A lo largo de mi carrera siempre me he preguntado sobre algo que me da mucha curiosidad. Y para ello he tomado dos ejemplos. La historia de Djokovic, sin duda el mejor tenista del mundo. Es un héroe nacional, un hombre extraordinario. Resulta que durante la pandemia se negó a vacunarse. Y entonces no lo dejaban jugar. No le permitían entrar a diferentes países porque no estaba vacunado. Cada vez que no participaba en un juego de estos, en un campeonato de estos, perdía 2.600.000 y tantos mil dólares. Yo calculo que perdió más de 10 millones de dólares por no vacunarse. Es muy interesante porque él es un héroe nacional que lo siguen miles de personas y que seguramente seguían su ejemplo de no vacunarse. Él, por fortuna, no se enfermó, pero muchos de sus seguidores seguramente se murieron. En cambio, tenemos en el grupo de tenistas a un compañero que decía cosas en contra de las vacunas. Se negó a vacunarse a pesar de que su mujer le insistía que lo hiciera. Y resulta que se enfermó. Y nuestro buen amigo pues tuvo que ser cuidado por su esposa los últimos días de su vida hasta que murió. Las consecuencias fueron graves, porque enfermó a su señora también. Y gracias a que ella se había vacunado, no se murió. Entonces usted puede ver como seres humanos muy inteligentes y valiosos, cuando se adhieren a ciertas ideas fanáticas en contra de la ciencia, pueden llegar a destruirse. A esta pregunta, ¿el ser humano se destruye a sí mismo? Todos sabemos que sí. Tenemos muestras de ello en el daño que le hacen al medio ambiente, la cantidad de gente que se suicida, la guerra de Ucrania, qué mejor ejemplo tenemos que eso. La gente tiene una tendencia a hacerse daño. Sin embargo, dentro de nuestro corazón, todos los seres humanos tenemos un lado que nos dice sobrevive y otro que lo lleva a destruirse. Hay un antagonismo que es propio de todas las situaciones en la vida paradójico. Lo bueno y lo malo van juntos. Y entonces en ese momento empezamos a darnos cuenta de que los animales más primitivos tienen un deseo, un instinto de conservación. Y que los hombres también lo tenemos, pero que a veces se nos olvida. La destrucción puede ser directa o indirecta. La que más nos perturba actualmente como médicos es esta epidemia de niños que se hacen daño, que se autolesionan y se dejan cicatrices en el cuerpo. Cuando tienen mucha ansiedad, hacen eso para sentirse menos, pero también pueden hacerlo quemándose o destruyéndose de alguna manera. Ese es el daño inmediato. Pero hay un daño que también es terrible, que es el de largo plazo. Yo fumo y no importa, al cabo falta mucho para que me dé cáncer. Yo como ahora, al cabo no pasa nada si yo como de más o me vuelvo adicto. Es otra forma de destruirse. Una cosa muy interesante es que hay una filosofía también de invitar a la gente a vivir el día de hoy. Y le dicen, vive hoy, porque mañana a lo mejor no estás. Disfruta, gózalo. Lo bailado, ¿quién te lo quita? Por supuesto que hay que disfrutar el hoy, pero hay que disfrutarlo con responsabilidad. Porque si usted ahorita se gasta el dinero que no tiene, pues va a tener que pagarlo mañana y va a tener que sufrir porque hizo ese gasto innecesario. Si usted empieza a tomar ahora drogas, pues seguramente que eso le va a tener una consecuencia después. Si usted tiene ahorita vida sexual porque está muy agradable el momento para disfrutarlo, pues qué bueno, pero puede haber un embarazo que no es deseado, o puede usted contraer una enfermedad que lo lleve después a estar enfermo muchos años. Esta necesidad de gratificación inmediata, de que ahora mismo tengo que estar bien, es lo que domina. Uno tiene que tragarse todo lo bueno que hay, todo lo que me dé satisfacción. En este instante, disfrutarlo intensamente. Si no se tiene responsabilidad, eso va a ser destructivo. A lo mejor a usted lo que lo hace daño es la comida, que es un daño muy común que se presenta entre nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la diabetes en México en 8 de cada 100 personas.
y tenemos más del 60% o el 50% de la población con exceso de peso. El karoshi es una palabra japonesa que seguramente usted nunca ha escuchado, que significa la gente que se muere por trabajar. Una de las cosas más importantes que yo tengo en mi vida, pues es mi trabajo. Yo quiero trabajar, me gusta trabajar. Pero cuando trabajo en exceso, como lo hacen en Japón, se mueren. Y entonces ya desde el 87, casi 40 años, y hay una legislación que dice las personas que trabajan de más y mueren en estas condiciones deben ser protegidos por la ley laboral del lugar. La OMS nos lo ha dicho hace mucho tiempo, más de 55 horas a la semana de trabajo lo hacen a usted proclive a tener un accidente vascular cerebral o a morirse del corazón. Entonces, en esta otra imagen usted puede ver una manifestación en Japón. ¿En contra de qué? Del karoshi. Porque aunque el trabajo es algo bueno, en exceso es mortal. Y prácticamente karoshi significa exceso de trabajo, muerte. La cosa destructiva se manifiesta en los viejos, en los jóvenes, en las mujeres, en los hombres, en los ricos, en los pobres. Todos tenemos una tendencia a la destrucción. Pero particularmente notable es la destrucción que tenemos agrediendo a las mujeres. Yo creo que usted ha recibido en su teléfono, muy probablemente, mujeres desnudas que enseñan los senos. ¿Cuántas mujeres desnudas mostrando los senos ha visto en su vida? Posiblemente miles. ¿Qué significa eso? Que estamos degradando ante nuestra propia vida, ante nuestra propia forma de comportamiento, la presencia de las mujeres, lo cual nos lleva después a no darle su lugar en el mundo adecuadamente. Y por supuesto, al feminicidio. ¿Cómo se destruyen los niños? El celular. Es todo un tema el celular. Una cárcel el celular. Todos tienen un celular. Pero lo usan adecuadamente. Entonces se hacen fotografías, se hacen videos, se transmiten a otros niños y nos encontramos que empiezan a hacer bullying a través de eso, chantajes emocionales. Y los niños no solamente se quedan tristes, sino que tenemos casos de suicidio provocado por el bullying que hacen en las escuelas. Otra cosa que le hace mucho daño a usted, estoy seguro que usted ya vio las noticias esta mañana, pero estoy también seguro que las va a ver en la tarde y a la noche. ¿Por qué tiene usted que ver el terremoto que sucede en Siria o en Turquía 3 veces diarias o más? Entonces, esa cantidad de información, llega un momento en que ya se vuelve una desinformación y que de alguna manera no lo está llevando usted a dormir a gusto si usted ve malas noticias en la noche. A veces ese exceso de información también puede ser destructivo. Esta otra cosa es muy importante. Si yo estoy nervioso, pongo nervioso a los que me rodean. Entonces, si yo tengo a alguien enfermo en la casa, seguramente el papá, la mamá van a preocuparse. Entonces usted entienda, ¿verdad?, que la ansiedad es peor que un virus. En el momento en que alguien anda de mal humor, se contagia todo el ambiente con aquello. Entonces, una buena compañía es importante, tener una buena pareja. Yo a veces le digo a la gente, tú tienes muy buena pareja. Dicen ellos, sí, mi pareja es muy buena. Y le pregunto, ¿y tú? ¿Eres buena pareja con tu compañera? A veces la gente que nos destruye está muy cerca. A veces es un hijo, a veces es la propia compañía de nuestra pareja. ¿Por qué la gente llega a la lesión, a hacerse daño? Entonces, este muchacho concretamente es la imagen de alguien que se fracturó él mismo el brazo. ¿Para qué? Para no ir a la guerra. En Rusia, muchos muchachos se ven obligados a ir a Ucrania a pelear sin deseos de hacerlo. Entonces, para no ir allá, se lesionan. Entonces, debemos entender que a veces la gente se hace daño para no tener ese daño psicológico. Muchos niños se hieren para no tener tanta ansiedad. En el momento en que se hieren, se sienten mejor, se sienten más tranquilos, porque se modera el sufrimiento psicológico. ¿Qué cosa nos hace más daño también? ¿Qué te destruye a ti? Fíjate bien lo que está alrededor tuyo.
¿Qué pasa en tu ambiente que puedas modificar? Son 3 cosas básicas, ¿no? Mi casa. ¿Hay algo en mi casa que me hace daño? En mi trabajo. ¿Me llevo bien con mis compañeros? ¿Me están haciendo hostigamientos? ¿Hay alguien que abusa de ti en el trabajo? ¿Qué sucede en el medio social? ¿Qué daño te hace el andar en el auto? ¿Qué daño te hace el ambiente de tus amigos, de tu vida social? Haz una reflexión sobre eso, porque la base de todo es que te mires a ti mismo, que hagas conciencia, te mires al espejo de ti mismo y digas, ¿qué hay en mi conducta, en mis reacciones, en mi vida que me hacen daño? Y ahí ver si yo tengo la tolerancia hacia los demás y hacia sí mismo. ¿Estoy en lo correcto? Yo me he equivocado muchas veces en mi vida y yo me he puesto a estudiar. ¿Por qué me equivoqué? Porque creía que estaba en lo cierto y no tenía la suficiente información y me equivoqué. Entonces uno debe pensar permanentemente que a lo mejor lo que está haciendo no es lo correcto. Particularmente esto sucede en los prejuicios religiosos, en la gente que es dogmática, en la gente que va contra la ciencia, como Djokovic. Entonces, este tipo de dogmatismo no mejora con la educación, porque son como creencias, como dogmas, como religiones. Entonces uno tiene que tener conciencia de lo que nos hace daño y preguntarse, ¿yo estaré correcto? ¿No seré una persona dogmática? Recuérdese que la píldora anticonceptiva, por ejemplo, fue rechazada y hoy día es necesarísima. ¿Cuánta gente rechaza a las personas que no son heterosexuales? Y cada vez sabemos que eso no es una enfermedad. Igualmente, ¿cómo tratamos a las mujeres? ¿Cómo tratamos a los menores? ¿Cómo tratamos a los ancianos? ¿Cómo tratamos a aquellas gentes que no tienen el mismo color de piel que usted? Entonces, yo estaría aquí con Spinoza diciendo que usted tiene que romper las cadenas que lo llevan a la destrucción, a la tristeza. Investigue. Usted tiene rabia, envidia, desesperanza, vergüenza, tiene remordimientos, tiene cólera, está irritado, tiene enemigos. Eso lo lleva a Thanatos, diría él, a la muerte, a ser usted infeliz, apaga la vida. Y con esto termino. ¿Cuál es mi misión, la mía en la vida? Mi misión es vivir en paz. Entonces yo tengo que estudiar aquello que me hace daño, porque mi misión es estar tranquilo conmigo y con el mundo.